pero que no se le trabe la lengua. Ah, vaya, la primera carta a los... Tal vez me regalan un plumón, hijos. Todavía no me le he puesto tinta al dedo. La primera carta a los tesalonicenses. Este es uno de los primeros escritos de Pablo. Se disputa con alguna otra carta de Pablo, se disputa ser de los primeros libros que se escribieron en el Nuevo Testamento, aunque en el orden en que aparecen los libros en nuestras Biblias del Nuevo Testamento aparecen los evangelios. Sin embargo, los evangelios no fueron los primeros documentos cristianos escritos. Los evangelios son un poco más tardíos. Los primeros documentos que se escribieron del Nuevo Testamento fueron las cartas de Pablo. Son las fuentes más antiguas que tenemos para conocer la vida, el pensamiento y la misión de la iglesia del siglo I. Pablo es el primer testimonio escrito que tenemos acerca del nombre de Jesús predicado en el mundo de los gentiles. Y podemos decir que las cartas de Pablo son las cartas que con toda seguridad sabemos identificar su autor. Del resto de los documentos del Nuevo Testamento difícilmente podemos identificar exactamente quién fue el autor. Ya cuando vimos los evangelios les explicamos que el evangelio se llama Mateo, porque así le puso la tradición, pero no significa que el evangelio de Mateo haya sido escrito por ese personaje bíblico que llamamos Mateo. Javier, vení. Decíamos los evangelios, los nombres que los evangelios llevan, se los puso la tradición. No es, el nombre no es parte del texto. La tradición pensó que Lucas, el médico amado, había escrito el tercer evangelio y le pusieron Lucas, pero no significa en modo alguno que sea de esta manera. Pero las cartas de Pablo sí son testimonios escritos que identificamos de manera real y directa al autor, en este caso Pablo. La primera carta a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses, consigan otro ahí. Tanto tiempo que tienen y caramba vida que traen. Otro plumón. Igual. Tienen uno bueno. Digo pues. Es la carta que recoge las primeras preocupaciones que latían en las comunidades cristianas. Básicamente hay dos temas que predominan en toda la carta. Un tema es el sufrimiento, a causa de su fidelidad a Jesús. Además, ya veremos en los textos que leamos que
los padecimientos que la iglesia en Tesalónica, por eso se llama Tesalonicenses, porque va dirigido a la iglesia que está en Tesalónica. Esta iglesia estaba siendo perseguida. La hostilidad que había en su entorno, tanto la hostilidad de grupos judíos como de grupos gentiles. Y Pablo estaba un tanto preocupado, casi agonizando como una madre al no saber qué le ha pasado a su hijo. Esa es la palabra que usa Pablo, y ya la veremos, para decir que él estaba angustiado de su espíritu y necesitaba tener noticias de sus hijos en la fe en Tesalónica. Y Pablo escribe esta carta para animar a estos creyentes que están atravesando la hora dura de la prueba. El sufrimiento que ellos están atravesando, Pablo lo va a describir como una prueba de su fe. La persecución y las amenazas que sufre la iglesia de Tesalónica, Pablo va a planteárselas a la iglesia como una prueba que va a calibrar la solidez de su fe. Realmente, ¿de qué está hecha la iglesia? ¿O qué es lo que ha producido el evangelio en esta congregación? Esos son los dos temas, usted lo podrá ver. Veamos en el capítulo 1 ya de entrada. Dice: capítulo 3, para que veamos esa capítulo 3, versículo 1. Por tanto, dice Pablo, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensábamos que mejor era quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuese perturbado por estos sufrimientos. Fíjense bien, ahí tenemos ya, diríamos, el propósito no solo del envío de Timoteo, sino el propósito mismo de la escritura de esta carta. Pablo dice: para afianzarlos y animarlos en la fe. Afianzarlos y animarlos en la fe. El propósito, como Pablo se mira a sí mismo, es que los creyentes echen raíces y sean fortalecidos para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Aquí se aborda un tema que hoy día parece que se ha borrado del vocabulario de los evangélicos: el tema del sufrimiento. Porque hoy día se habla tanto en el púlpito evangélico de la felicidad, de la alegría, de la dicha, de la paz. Se habla tanto solo de componentes positivistas. Y por eso los creyentes no hayan qué hacer a la hora del sufrimiento, a la hora que las cosas no salen como queremos, a la hora que ocurren tragedias a nuestra vida, a la hora que suceden cosas que son lamentables, pero que Pablo va a decir en esta carta son parte de nuestra existencia cristiana y que a veces Dios las permite, va a decir Pablo, y ya lo vamos a leer. Pero que desde la perspectiva del compromiso evangelizador, tales tragedias o aparentemente tragedias, aunque lleven un peso enorme de sufrimiento, tienen como fin llevar nuestra vida a un nivel de crecimiento y de fortaleza espiritual mayor. Por eso dice: para que nadie fuera perturbados por estos sufrimientos.
ustedes mismos saben, y miren lo que dice ahí, ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. O sea, Pablo ni siquiera está diciendo que los sufrimientos que vivamos son casualidad. Es más, dice, para esto se nos destinó. Es decir, nuestra fe tiene que atravesar la prueba como condición insustituible para demostrar la calidad de su fe. Es como que el apóstol Pablo dijera, nuestra fe no puede llamarse fe hasta que ha pasado la prueba de la fe. No sé si me entienden esto, hermanitos. Ninguno puede decir tengo fe hasta que no ha sido probado en esa hora, y que como resultado de esa prueba ha descubierto que sí tiene fe. Hay gente que puede decir yo tengo fe. No, veamos la hora de la prueba, veamos la hora del sufrimiento, veamos cuando las cosas no caminan como queremos, no nos salen como esperamos, no resultaron como planificábamos. Veamos ahí. Y si nuestra fe fue capaz de atravesar los obstáculos que nos fueron presentados en el camino, entonces puedo decir, tengo fe. Para esto, dice Pablo, fuimos destinados. Versículo 4. Pues cuando estábamos con ustedes, ¿qué dice Pablo? Les advertimos que íbamos a padecer. Y así, ¿qué sucedió? O sea, Pablo está entendiendo en la comunidad que el sufrimiento es parte sustancial para formar el carácter de siervo. El carácter de hombre de Dios para consolidar si soy hombre de fe. Y claro, hoy día el problema es que se nos habla de un evangelio donde el sufrimiento no tiene presencia, un evangelio donde el sufrimiento no tiene cabida, donde el creyente desde que entra al evangelio comienzan a hacerle las 1001 ofertas. Venga, acepte a Cristo y mire, y tendrá mucho dinero. Venga, acepte a Cristo y nunca se va a enfermar. Venga, acepte a Cristo y tendrá todas las comodidades. Venga, acepte a Cristo y todo será prosperidad. En los púlpitos hoy día resuena un evangelio muy materialista, más ligado a las corrientes positivistas de la animación psicológica que orientado a la formación del carácter que se prueba como se probó el carácter de Jesús. Pablo está diciéndole a la iglesia que el sufrimiento, si bien no es algo que debemos, que anhelamos con gozo y alegría y que lo recibimos con los brazos abiertos, sin embargo Pablo dice que es necesariamente el río que tenemos que atravesar para saber si hemos desarrollado una fe auténtica en el Señor, si de verdad hemos desarrollado nuestro carácter en Dios. El creyente, por tanto, más que ser educado en la iglesia para escapar del sufrimiento, debe ser orientado, fundamentado y enseñado en la iglesia para aprender a vivir la fe en Jesús y en el poder de Dios en los momentos más difíciles de la adversidad y del sufrimiento. Por eso a veces los hermanos no hayan ni qué hacer cuando dicen, ay, que me ando muriendo, mire, me han detectado no sé qué cosa, y andan muriéndose. No hay un fundamento espiritual que le ayude a entender que en este trance difícil la gloria de Dios va a moverse entre nosotros. Es decir, no hay un fundamento de fe que le anime a empujar y a saber que de este trance complicado, de este desierto, Dios va a glorificar su nombre. Y que sea lo que sea, dirá Pablo, que decida el Señor, en todo esto
su nombre siempre se va a glorificar en nuestra vida. Pablo dice, yo les advertí que atravesaríamos sufrimientos, y así sucedió. Por eso dice, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. Oiga esto. Mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Esta es la angustia de Pablo. Pablo tuvo que salir prácticamente huyendo de Tesalónica. La congregación se quedó en un momento de mucha hostilidad. Y comenzó la angustia de Pablo. ¿Cómo estarán los hermanos bajo el sufrimiento? ¿Qué les estará ocurriendo? ¿Habrán renunciado a su fe? ¿Se habrá apagado el fuego del Espíritu? ¿Será que acaso fue en vano nuestro trabajo? Y estaba Pablo como una madre en aquella agonía. ¿Y qué habrá sido de mi hija? ¿O qué habrá sido de mi hijo? Solo me avisaron que algo le había ocurrido. Y sábalo, cuando ya no pude aguantarlo más, es decir, la ausencia de noticias claras acerca de la fe de los hermanos de Tesalónica, y al no aguantar más el no tener noticias, dice, fue que envié a Timoteo para indagar acerca de ¿qué? Acerca de su fe. No sea que el tentador, no sea que el enemigo haya usado ese sufrimiento, haya usado esa prueba, no sea que el enemigo haya trabajado su mente y corazón con esa prueba para debilitar su fe. Los momentos de sufrimiento son los momentos en que el enemigo se acerca para hablarles y perturbarles, hermanos. Cuando algo ocurre difícil en nuestra vida, comienza el enemigo. Ajá, ¿y tu Dios? Ajá, ¿y que no le servís a tu Dios? Cuando hay necesidades, cuando hay estrecheces, cuando hay dificultades, y usted está encerrado en un callejón sin salida, y usted no ve cómo podrá sortear y salir adelante en esa dificultad, y comienza el enemigo, el adversario, el tentador, dice, comienza a ponerles a ustedes piedras de tropiezo, y comienza a presentarles caminos, alternativas, comienza a proponerles salidas equivocadas y comienza a trabajarles. Mira, si estuvieras en tal parte, mira, si fueras a tal lugar, mira, si te siguieras llevando con fulano, no te hubiera pasado esto. No sé para qué viniste a la iglesia. Y para esto aceptaste al Señor. Y para esto comenzaste a servir al Señor. Y Pablo dice, no sea que el enemigo esté usando la prueba para estorbar tu fe. Y algunos pierden la fe en la hora de la prueba, porque no se percatan que es el momento en que el enemigo, el momento idóneo en que el enemigo va a trabajarles sus pensamientos y sus sentimientos. El tema del sufrimiento es un tema que usted va a poder leer despacio en toda la carta y podrá ver cómo Pablo trabaja el tema de manera muy clara. Dice, versículo 6, ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan grados de recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas
de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimiento, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Pablo mismo habla de los sufrimientos personales y dice: pero yo me animo al saber que ustedes están perseverando en el evangelio. Ahora sí que vivimos, dice Pablo, al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que les falta a su fe. Eso es parte de lo que Pablo escribe la carta, para abordar el tema del sufrimiento y decirles: realmente les hemos enseñado que el sufrimiento es parte del camino cristiano, es parte de aquello que va a fortalecer las angustias, las penas, es parte, dice el apóstol, de los obstáculos que tenemos que aprender a caminar y a superar en esta carrera de la fe, y que van a calibrar qué tan genuina es nuestra fe. Y anteriormente Pablo vendrá dando toda una explicación. Dice en el capítulo 2, hermanos, versículo 1: bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que sufrimos en Filipo, cobramos confianza en Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. Pablo plantea que la prioridad de su ministerio es predicar el evangelio. Es que, amados hermanos, no debería de haber propósito mayor para la iglesia. No debería de haber fundamento mayor que el de que para la iglesia, que en medio de las dificultades, para el apóstol Pablo, cuando él habla y dice en medio de aflicciones e insultos, estas cosas, más que ser justificaciones para no predicar, como es en el caso de mucha gente, para Pablo es desde donde él agarra fuerza para predicar el evangelio. Porque a veces decimos: no, es que mire, fíjese que todo lo que me dijeron cuando fuimos a predicar, así que ya no vamos a ir mejor. Es decir, los insultos para Pablo, en lugar de ser la justificación, diríamos, que cae como anillo al dedo para justificar el no predicar y el no comprometernos con la obra de Dios, Pablo dice: en medio de insultos, nosotros tomamos confianza en Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. La lucha, en lugar de ser vista como lo que impide predicar la palabra, Pablo dice que la lucha más bien es el escenario en el que debemos predicar la palabra. La lucha, en lugar de ser la razón que evite predicar, es la razón que nos invite a predicar. ¿Oyeron eso, hermanitos? Todos los sufrimientos e insultos que sufrimos, en lugar de ser las cosas que evitan predicar, deben ser aquellos que nos invitan a predicar. No deben ser excusas para decir: no, fíjese que yo creo que ya no, hermano, porque viera todo lo que me dijeron el primer día que prediqué, o viera la cara que me hicieron, o mire, hubo gente que se burló. Hermanos, para el apóstol Pablo, el coraje del cristiano basado en su fe, justamente en medio de esas adversidades, es que él se atreve a seguir predicando el evangelio, porque más importante que cómo me siento por lo que la gente me dice, más importante que eso es predicar el evangelio. Más importante si se rieron de usted con una risa burlona y eso es predicación, vos. Para Pablo eso es una invitación
a seguir predicando. Para Pablo, la burla por predicar la palabra es una invitación para seguirlo haciendo, para ir perfeccionándose en el compromiso de predicar la palabra. Nadie nace aprendido en la predicación. Si pudiéramos remontarnos unos 34 años atrás, quizá un poco más, cuando comencé a predicar la palabra, 13, 14 años, yo les dijera que el primer mensaje fue una cosa. El primer mensaje fue no fue ni un mensaje en el sentido como hoy esperaríamos que alguien predicara o como ven que predique el pastor. Recuerdo que había llenado unas 3 hojas y había escrito: hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos a leer el capítulo tal, del libro tal, versículo tal. En estos versículos el Señor dice que nosotros tenemos que leer y por tanto y leer 3 páginas y que el Señor les bendiga. Amén. Ese fue el mensaje. Si les preguntan a algunos que oyeron predicarme la primera vez, ¿usted cree que este hombre llegará a ser predicador de la palabra de verdad un día? Y se hubieran dicho: no, ese bicho no se le mira talle. Y de hecho uno recibe reacciones negativas de la gente. Uno recibe hasta burlas de la gente. O alguna palabra que uno no usó bien, ya sea por los nervios o por la inquietud o la ansiedad. Y la gente se ríe. Y hay quienes se burlen. Pero no hablemos de la primera predicación. Hablemos de hasta dónde Dios ha llevado a los que aman la predicación. Hasta dónde Dios ha caminado y conducido a aquellos que ha llamado al santo ministerio. Si sabe, en su primera predicación la gente se burla, hermanito, y le digan: mire, hermanito, usted como que no tiene para eso, fíjese. Usted mejor vaya a ver qué hace, quizás agarre la escoba nada más. No, sí hay que agarrar la escoba y predicar, hermanitos. No son 2 actividades que riñen entre sí. Así que los insultos y los sufrimientos para Pablo son el ambiente justo desde el cual el creyente debe animarse, arriesgarse, atreverse a comunicar el mensaje de salvación. El tiempo pasa y Dios va perfeccionando los ministerios y Dios irá perfeccionando su caminar. Nuestra predicación, dice Pablo, versículo 3, no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Hermanos, este es el perfil del predicador. Este es lo que Pablo está estableciendo como el ejercicio de su ministerio. Convencidos que hemos sido llamados a predicar la palabra, los insultos y las penas que vivimos, en lugar de ser razones para no predicar la palabra, son las que nos empujan a atrevernos a seguir predicando el evangelio del Señor. Y hablamos, dice, como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. Por tanto, siempre les he dicho, en el ministerio no estamos para agradar a los hombres, sino a Dios. Y eso es una cosa que siempre les he dicho. Ay del pastor que quiere quedar bien con toda la gente, está perdido. El líder que cree que su liderazgo depende de su popularidad está perdido, hermanitos. Yo se los digo a la gente que estará por mí siempre, y los líderes que me escuchen entiendan esto. Su liderazgo no es el resultado de su popularidad.
Usted ha sido delegado con autoridad en el cargo en el que está, porque se le ha confiado, como dice aquí Pablo, hombre que ha aprobado y se le ha confiado el evangelio. No lo han elegido a usted, hermanito. ¿A quiénes a que lidera? No lo han elegido por su popularidad. A usted se le ha delegado una autoridad. Y su fidelidad es hacia aquel que le ha delegado autoridad. Pablo entiende que es un hombre a quien Dios le ha delegado la responsabilidad de explicar el evangelio, por tanto debe buscar agradar a Dios. Pablo entiende con quién debe quedar bien. Debe quedar bien con aquel que le ha dado la autoridad, que le ha cedido el lugar para proclamar el evangelio. Los líderes deben entender una cosa muy clara, y yo se los digo una y otra vez. Ustedes no están para agradar a la gente a quienes lideran. Ustedes están para agradar a quien los ha puesto en el liderazgo. Están para hacer lo que aquel que les ha puesto en el liderazgo les ha encomendado. En primer lugar, Dios, que es la fuente de todo llamado divino. Y en segundo lugar, el pastor, que es a través de quien a usted se le ha entregado ese liderazgo. En la estructura de trabajo que tenemos en la iglesia, es a través del pastor que Dios le entrega los lugares de liderazgo en el que usted está. Nadie asume un liderazgo que no es reconocido, que no es visto, aceptado, que no es evidenciado y respaldado por Dios y reconocido por el pastor, de decir, este hombre es un hombre que Dios ha llamado a este ministerio. Esta mujer es una mujer que Dios ha llamado a este ministerio. Dios ha puesto también el liderazgo humano para que a través del liderazgo humano usted asuma los cargos de trabajo y de servicio en la vida de la iglesia. Por tanto, la finalidad de su ministerio debe ser acatar los lineamientos que se le han dado para llevar a cabo la obra conforme a los dones y la creatividad que le ha dado el Espíritu Santo. No para estar agradando a la gente que tiene debajo de usted. Y hay quienes se pierden por eso. Se pierden en el liderazgo porque quieren quedar bien con la gente a quien se le ha entregado ese liderazgo, para que lidere a esas personas. Quieren quedar bien con el grupo a quienes deben liderar. Y ahí van perdidos, hermanitos. Van perdidos porque ninguna decisión que tome, ninguna, será del agrado de todos. Ninguna. Siempre habrá alguien incómodo con una decisión que tomemos. Por tanto, las decisiones que tomamos tenemos que estar seguros que vengan del Señor. De ahí que el líder tiene que orar mucho, leer la palabra, discernir espiritualmente, porque no es cosa de que se va a hacer lo que decimos simplemente porque así por así. No, sino que en la medida que esas decisiones están bañadas de oración, bañadas de búsqueda de la palabra, bañadas de discernimiento del Espíritu, y van a demostrar en el campo que estén funcionando que eran decisiones tomadas por Dios, porque Dios las va a respaldar. Este es el punto esencial. Decisiones que tomamos es porque son decisiones respaldadas por el Señor, y es ahí donde el líder tiene que, se juega la calidad de su liderazgo en el tipo de decisiones que toma. Claro, su mentalidad debe ser una: agradar a Dios, agradar a Dios, agradar a Dios. Como dice, agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquel que a usted lo tomó por soldado, a ese debe usted agradar. Esa es la perspectiva con la que Pablo entiende siempre el ministerio. Agradar a aquel que nos tomó por soldado. Ahí es donde mucha gente se pierde. Mucha gente pierde su liderazgo porque en lugar de querer agradar a Dios y al pastor, quienes lo han tomado por soldado para servir como líder en la obra de Dios, comienzan a querer agradar a la gente que está bajo su dirección. Hay gente aquí que ha perdido su liderazgo por eso, porque de repente uno se da cuenta que andan queriendo agradar a la gente a quien dirige y no asumir las direcciones que el pastor les ha entregado. Entonces quieren agradar a la tropa
Entonces, háganse tropa, pues. Quiere agradar al que lo tomó por soldado. Entonces el trabajo va en una dirección. El trabajo va en una finalidad. Decíamos a los hermanos, y siempre que tenemos las reuniones de trabajo quedamos muy claros en esto. El equipo pastoral sabe cómo se trabaja, los líderes que están en ministerios saben cómo se trabaja. Aquí no es de que, mire, fíjese que tenemos 3 propuestas. No, mire, aquí no es de propuestas. ¿Qué decisiones que se han tomado? Son estas que se van a hacer, las cumple o no las cumple, sino apártese que otro tomará su lugar y las llevará adelante a cabo. O sea, Pablo tiene muy claro eso. Uno de los problemas donde se empantanan muchos líderes en la vida de la iglesia hoy día es que quieren agradar a la gente. Y por estar tomando decisiones que ver si agradan a todos, ni agradan a todos y toman decisiones flojas que no responden a ninguna necesidad, ni apuntan a resolver problemas reales en la vida de las iglesias. La popularidad no es criterio para ser líder, sino la fidelidad. La fidelidad es criterio para ser líder. Es ahí donde mucha gente pierde su ministerio. No son fieles. No son fieles, no son correctos. No saben guardar lealtad a quien nos tomó por soldado. Pierden sus ministerios. Y después, amados hermanos, miren, después allá andan dando vía, desorientados, desubicados. A veces tanto que están hablando y hablando y hablando y nunca hacen nada. Y cuando viene la hora difícil para ellos, a veces allá andan perdidos, haciendo unas barbaridades peores que aquellas que criticaron de otros hermanos. Es que la gente cree que esto es un chiste, hermano, cree que esto es broma, cree que esto del ministerio es fácil. La gente habla con una superficialidad, con una prontitud que no dimensiona que esto estar en el ministerio requiere un gran carácter, una firmeza, una constancia, una madurez. Y sobre todo cuando la hora de la prueba llega mayormente a los líderes, porque son ahí donde el diablo ataca. Pero nadie dimensiona esto, nadie valora, nadie mide esto. Todos solo ven al frente para juzgar, para criticar, para burlarse, para acusar, para insultar. Llevan a veces 6 meses en el ministerio y creen que ya saben más que el pastor. Un año tienen de estar trabajando y creen que ya han pasado todos los ríos de prueba. En esto venimos caminando más de 34 años, hermanos, atravesando todo tipo de prueba, ríos complicadísimos, tormentas fuertes, pero aquí estamos y seguimos haciendo la obra del Señor. Y hay quienes con 2 años creen que ya llegaron, y cuando viene la hora de la prueba y los zamaquea, los estremece, allá andan más perdidos que cualquier cosa. Por eso, hermano, usted defina sus prioridades. Si no quiere perder el rumbo, aprenda a agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando Saúl quiso agradar a la tropa y no a Dios, ahí se perdió. Cuando Saúl comenzó a oír que la tropa le decía: hey, ¿por qué no guardamos unas vaquitas? Vaya pues. Hey, ¿por qué no guardamos unos corderos? Vaya pues. Cuando comenzó a oír a la tropa y no lo que Dios le había dicho que hiciera, ahí se perdió. Y eso le pasa a mucha gente. Comienza a oír a la tropa y no a aquel que lo tomó por soldado. Por andar escuchando lo que la tropa dice, muchos se pierden, se desubican, se desorientan. No aprenden a escuchar a aquel que lo tomó por soldado. Dios llamó a Saúl, le dio una misión, pero en el camino comenzó a escuchar lo que la tropa decía. Dejemos vivo al rey,
Dejemos vivo unas vacas, unas terneras, unas ovejas, unas cabras, unos corderos, guardémoslos. Y él comenzó a escuchar eso. Y ahí se desubicó. Parte del principio es definir quién lo metió a esto, a través de quién entró a esto, y manténgase ahí. Manténgase ahí. No ande poniendo sus oídos en otra parte. Por la puerta que entró, ahí manténgase. ¿Está viendo, hermanito? Dice Pablo, versículo 5, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles ninguna carga. Dios y ustedes me son testigos de cómo nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable, el testimonio del predicador. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como un padre a sus hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gracia. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, lo aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a ustedes, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Este es el primer tema, el sufrimiento. La iglesia, desde que nació, le tocó enfrentar problemas bien complicados. Algunos de ustedes, amados hermanos, están atravesando una hora difícil en este momento. Algunos de ustedes están en medio de luchas grandes, de limitaciones bien complicadas. Algunos de ustedes quizá a veces ni para venir a la escuela de predicadores tienen. Momentos bien difíciles. Pero justamente en esos momentos es donde debemos demostrar que amamos el llamado de predicar la palabra. Es en esos momentos en el que deben de saber que más allá de tener o no tener, debemos buscar las 1001 formas de predicar la palabra. Así como muchas veces en la vida nos hemos rebuscado por cosas humanas, materiales y pasajeras, tenemos que aprender a rebuscarnos por hacer de la predicación del evangelio nuestra más grande gloria, nuestra mayor bendición, y a través de la cual vamos a bendecir a otros. El sufrimiento, hermanos, óiganme bien, todos los que están aquí predicando tienen que aprender a atravesar momentos difíciles en su vida, si no, nunca van a lograr amar lo que hacen, nunca.
Hay momentos donde tienen que llorar por su ministerio. Van a recibir insultos por su ministerio. Van a recibir vejámenes por su ministerio. Van a sufrir por su ministerio. Pero si de verdad lo aman, van a vencer todo obstáculo. Y Dios los hará grande en el trabajo del reino de Dios. Y Dios los mantendrá fuertes y los usará en gran manera. Pero en el trabajo del reino de Dios hay que ser firmes, hermanos. Hay que saber perseverar. Hay que entrar en ese camino maravilloso. El tema segundo, y aquí vamos a ir cerrando, de Tesalonicenses, es la venida del Señor. La venida del Señor. La Biblia nunca usará el término segunda venida, nunca. Cuando la gente dice la segunda venida del Señor, ese nombre en la Biblia es inexistente. Cuando ya alguien dice la segunda, ya esa manera de referirse a la venida del Señor ya responde a una interpretación de entender lo que llama la Biblia la venida del Señor. Porque esto de la venida del Señor debe entenderse en su justo momento. Saben, este tema de la venida del Señor lo voy a iniciar nada más y lo vamos a evacuar el próximo martes, porque les quiero dar un material para que ustedes tengan una información muy sólida sobre un tema que hay hoy día mucha confusión. Acuérdense que el Señor de alguna manera sigue presente entre nosotros. Por tanto, el tema de la venida del Señor tiene que entenderse en una justa dimensión, porque a veces pensamos y hablamos de la venida del Señor como que Él no está entre nosotros. Justamente el Evangelio de Mateo tiene, diríamos, como una estructura. Mateo está estructurado sobre 3 promesas. Vean rapidito Mateo. Mateo está estructurado sobre una promesa que se repite de 3 maneras. En el capítulo 1, desde el capítulo 1 se nos advierte la manera como debemos entender a Jesús. Capítulo 1, versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De entrada en el Evangelio ya se habla de Jesús como presencia de Dios entre nosotros, presencia de Dios con nosotros. En la mitad del Evangelio, diríamos a la mitad del Evangelio, se nos habla en el capítulo 18, versículo 20, porque ¿dónde están quienes? 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, al principio del Evangelio, en medio del Evangelio, se nos habla de la presencia continua de Jesús. Y al final del Evangelio, dice el capítulo 28, versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que, ¿qué, hermanos? Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por tanto, esto de la venida del Señor debe entenderse no como que Él no está, o sea, aquello de decir
Él estuvo, hoy no está, pero un día estará cuando venga la segunda vez, dice la gente, la segunda vez. O sea, como que no está. No. Tenemos que entender que el Señor está con nosotros. Jesucristo no ha renunciado a la dirección de su iglesia. Él sigue siendo el Señor de la iglesia. Él nunca ha dejado sola a la iglesia. Él nunca ha abandonado a la iglesia. Él nunca se ha desentendido de la historia. Él no se ha desentendido de nosotros. Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se habla de que Cristo tiene una permanencia continua en la vida de la iglesia. Entonces, si Él no se ha ausentado de la vida de la iglesia, ¿cómo debemos entender esto? Que el Señor vendrá otra vez, como lo dice Hebreos. O ¿cómo vamos a entender la venida del Señor? Un Señor que nunca se ha ido, pero lo esperamos. Un Señor que siempre está presente, pero lo esperamos. La venida del Señor entonces no es para venir a llenar un vacío, porque Él no nos ha dejado solos. Mateo tiene en una triple repetición la promesa gloriosa que en la persona de Cristo Jesús tenemos la presencia continua de Dios con nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de la venida? Porque en Tesalonicenses la venida del Señor es un tema importantísimo. Es el segundo gran tema importantísimo. Tanto que al tema de la venida del Señor aparece al final de cada capítulo de Tesalonicenses. Véalo conmigo. Capítulo 1, versículo 10. Y esperar, ¿está conmigo ahí? Esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Ya en el capítulo 2 hay una referencia directa a esperar a Jesús, su Hijo, del cielo. Capítulo 2, versículo 19. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesucristo para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. ¿Sí? El capítulo 2 también cierra haciendo referencia a la venida del Señor. ¿Me van siguiendo? Fíjense bien, en cada capítulo la venida del Señor es como un cierre de lo que Pablo está diciendo. Capítulo 3, versículo 13. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Señor. Para que cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Venga. La venida del Señor aparece también en el capítulo 3. Capítulo 4. El capítulo 4 prácticamente desde el versículo 13 al versículo 18 habla de la venida del Señor. ¿Estamos? Y capítulo 5, versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo para Pablo el tema de la el tema de la venida del Señor es un tema tan importantísimo que es el tema con el que él cierra cada capítulo. Es como que Pablo va a tocar 5 temas distintos, pero los 5 temas deben como apuntar a la venida del Señor. Pablo habla
del compromiso evangelizador de la iglesia y dice: háganlo pensando en la venida del Señor. Hemos predicado y testificado porque pensamos en la venida del Señor. Es decir, todo lo que Pablo hace como creyente está pensando en la venida del Señor. La venida del Señor es como el horizonte hacia el cual apuntan todas nuestras experiencias cristianas de crecimiento, de trabajo, de compromiso, de santidad. Todo apunta a la venida del Señor. Un tema tan olvidado hoy día. El tema de la venida del Señor tiene dos características. Uno, es un tema que se ha olvidado en la predicación. Se ha ignorado el tema de la venida del Señor. Primera Tesalonicenses es la carta que nos recuerda la importancia trascendental que tiene la venida del Señor como base inspiracional para nuestro ministerio. La venida del Señor es para Pablo aquello que nos empuja, nos anima, nos sostiene, nos mantiene. Sabemos que el Señor viene y ese día será de regocijo. Él nos llamará a cada uno y ahí le diremos todo lo que hicimos por su obra, por su reino, por su iglesia, por el evangelio. Más que pensar en el aceptamiento o reconocimiento de las personas, Pablo dice: trabajemos para cuando Él venga, cuando Él nos llame, Él nos va a reconocer. Pero no solamente es esto, no solamente es un tema olvidado, también es un tema que se ha confundido. Es un tema que ha sido distorsionado. Ustedes han oído mucho hablar de una palabra que circula en el mundo evangélico, el llamado arrebatamiento de la iglesia. Un tema que circula tanto por allí, el arrebatamiento. Arrebatamiento o el rapto. Arrebatamiento o rapto secreto de la iglesia. Y hay hasta películas. Y van a ir los aviones y sin piloto, y los carros y sin piloto, y van a ir, y bueno, y nos vamos a despertar un día, y el vecino fue arrebatado. Hay toda una doctrina hoy día que se llama el arrebatamiento secreto de la iglesia o el rapto secreto de la iglesia. Mucha gente, en lugar de hablar de la venida del Señor, habla de esta teoría que se llama rapto secreto de la iglesia. Es una teoría, eso no es una doctrina bíblica. Es la manera como muchos han entendido la venida del Señor. Y usan la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 como la base bíblica para hablar del rapto de la iglesia. Voy a dejar iniciado el tema. El próximo martes vamos a trabajar primera Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al versículo 18, que es donde mucha gente entiende que ahí está la doctrina del rapto secreto de la iglesia o del arrebatamiento secreto de la iglesia. Y lo vamos a estudiar para que comprendamos dos cosas: que esa explicación que se nos da de la venida del Señor pertenece más a la imaginación, pertenece más a la, ¿cómo le llamaríamos a eso? Esa capacidad imaginaria, pertenece más a esa capacidad, ¿cómo le llamaríamos?
que tienen los artistas para crear una película, una imagen, ¿ande? Podríamos llegar hasta ese nivel incluso, que pertenece más al tema de la ciencia ficción que a las escrituras. Y vamos a comprender entonces eso en primer lugar. Y segundo, vamos a comprender la manera bíblica de cómo se entiende la venida del Señor. El Nuevo Testamento habla de la venida del Señor, no habla de ningún rapto secreto de la iglesia. Habla de la venida del Señor. La venida del Señor es nuestra esperanza gloriosa, dice Pablo. Vamos a primero, el próximo martes, vamos a despejar esa idea equivocada que hay y vamos a conocer cómo la Biblia presenta la venida del Señor, que es lo que debemos esperar. ¿Estamos, hermanitos? Muy bien, pónganse de pie, hermanos.